este programa hemos hecho muchos trabajos sobre la problemática de las tierras en República Dominicana. Si hay un desbarajuste descomunal, es precisamente en ese punto. También hemos hecho trabajos sobre el problema de demandas laborales que son realmente muchas veces pertenecientes a una mafia para hacer embargos totalmente ilegales. Aquí vamos a juntar estas dos cosas en una sola denuncia, para que vean cómo es posible que se puedan comprar terrenos que realmente no pertenecen a esa persona y luego esos terrenos son difíciles de volver a adquirir, en este caso, por ejemplo, porque ya hay villas turísticas construidas en terrenos que fueron embargados de forma irregular. Ahora, la queja aquí también consiste, que sería la tercera queja, es por qué hay un grupo, que ellos manifiestan un grupo de poder, que hacen caso omiso a la situación presentada con estos terrenos. Veamos el reporte. Los señores Alan St. George y su esposa Darla Quarles, de nacionalidad norteamericanos, son propietarios de una superficie de terreno de 3.000 metros cuadrados en la parcela 3912 del distrito catastral número 7, ubicado en Santa Bárbara de Samaná. Son unos terrenos apetecibles próximos a la playa de las Terrenas. El señor Alan en 1997 murió en los Estados Unidos, dejando la totalidad del terreno a su esposa. Pero cuando ésta viene al país en el 2006, se da cuenta que los terrenos en los que su esposo había invertido estaban siendo ocupados. Ya se construían unas villas y se había desarrollado un proceso legal desde el 2002, 5 años después de la muerte de Alan. El título de propiedad a nombre de su esposo había sido cancelado ilegalmente. Esta cancelación se logra ya que los adjudicatarios se basaron primero en una demanda laboral para la cual utilizaron a Facundo Encarnación de los Santos, un empleado de los extranjeros que reclamaba sus prestaciones laborales. El inconveniente es que las personas que estaban instigando a Facundo para hacer esa demanda laboral tenían otros propósitos. Facundo andaba en busca de sus prestaciones laborales y las personas que estaban detrás de él lo que querían era quedarse con el inmueble. En toda esta telaraña, lo primero que se hizo fue que Facundo ganó la demanda laboral por $500,000 y logró que mediante un embargo le adjudicaran los 3.000 metros de tierra. Este proceso nunca se informó a los propietarios, alegando domicilio desconocido. En el título que amparaba el inmueble, sí había un domicilio específico en el extranjero. Por lo tanto, el procedimiento que debían de llevar a cabo era un procedimiento de domicilio en el extranjero. Pero el señor Facundo Encarnación, que simplemente era un cuidador de propiedades, no tenía manera de emprender un proceso legal. Eso hacía sospechar que alguien estaba impulsando este proceso. Para llevar un proceso legal me busca Marco Fermín y un abogado florentino. Ellos se encargaron de todo, porque yo no tenía dinero para ese tipo de cosas. Más adelante se fueron conociendo las evidencias que ayudarían a esclarecer la realidad de este caso, cuando el mismo Facundo se da cuenta que lo utilizaron para desprender a Alan George de sus terrenos. Cuando Facundo se da cuenta de eso, pues Facundo lo que hace es que firma una declaración jurada diciendo que él no tiene ningún tipo de interés en el inmueble, que él sencillamente estaba reclamando sus prestaciones y que no tenía intención de afectar los intereses de ese extranjero. La táctica fue la siguiente. Luego de que legalmente Facundo adquiere los terrenos, estos fueron transferidos a Yacaira Madeline Torres Mercedes, esposa de Marcos Antonio Fermín García, un exdiputado del Partido Reformista, quien es precisamente la persona a quien Facundo Encarnación responsabiliza en su declaración jurada como quien llevó a cabo los procesos laborales y de embargo. Ellos son dueños de la finca y yo lo único que fui fue un engañado firmando todo lo que se me decía mi nombre, pero a la hora de dinero, pues yo no recibí nunca dinero. Estos terrenos luego pasaron a un grupo de 9 personas, 8 de ellos de inmediato construyeron villas millonarias. La señora Quarles y su abogado Washington Espino llevaron este caso a la justicia, logrando ganancia de causa finalmente en el 2010. Entonces esa juez titular anuló la sentencia de adjudicación, ordenó la cancelación de todos los títulos, de todo lo que había comprado, y ordenó la restitución
del título a favor de Alan Sanjor, que era el propietario original del terreno. El abogado Espino ha hecho saber las irregularidades que hubo en la venta de estos terrenos a los ocupantes de las villas. Con 2 de ellos dice haber llegado a acuerdos amigables, pero hay 7 propietarios a los cuales no ha podido contactar. Se trata de César Octavio Vicioso Villar, Ricardo Leonidas Rodríguez Cuello, Claudia Camps de García, Jaime Andrés Camps Hart, Ingrid Cesarina Villa, Patsy Mejía de Chaín y Berkis Eurídice Herrera de Cedeño. Que nos encontramos en el centro del terreno con un conjunto de 6 villas dobles. Y cuando hablamos con el encargado, le decimos, mira, queremos comunicarnos con las personas propietarias de esas villas a los fines de llegar a algún tipo de negociación, porque no queremos desalojar a nadie, sino que nos paguen el inmueble. Entonces el encargado me dice, bueno, tiene que ir a la capital porque eso es de la primera dama. Pero realmente en los documentos el nombre de la vicepresidenta no figura en nada. Sin embargo, el abogado Espino sospecha que algunos de los adquirientes tienen relación con el despacho de la primera dama. Nosotros nos dimos a la tarea de confirmar esta posible relación. Patsy Mejía de Chaín aparece en la lista de suplidores del despacho de la primera dama. Claudia Camps de García también aparece como suplidora y es hermana de otro de los propietarios, Jaime Andrés de Camps Hart. César Octavio Vicioso Villar, según el decreto firmado por Leonel Fernández 105/99, fue declarado como ayudante civil del presidente y además es hermano de la directora de planificación del despacho de la primera dama. Ricardo Leonidas Rodríguez Cuello es cuñado de este Octavio Vicioso Villar que acabamos de referir y por ende de la directora de planificación del despacho de la primera dama. Ingrid Cesarina Villas, estilista, aparece en la anulación de propiedad con la cédula de su hermana Imelda Villas Rodríguez, quien trabaja en el Banco Central. Belkis Eurídice Herrera de Cedeño aparece como empleada del Banco de Reservas, aunque en horas laborables cumple sus funciones como asistente de su cuñada Margarita Cedeño en el despacho de la primera dama. Esto es pura casualidad que la mayoría comparta un vínculo con el despacho de la primera dama en la administración de Margarita Cedeño, o hay algo que explicar para desenredar este caso, porque ninguno de los adquirientes, a pesar de haber sido notificados, no se han comunicado con el representante legal de la señora Cuarles. La única interpretación que yo puedo darle es una de dos. O hay alguien que se entiende con un poder tan grande que no le importa que le hayan cancelado los títulos de sus villas porque sabe que nadie va a desalojarlas de ahí, o sencillamente estas personas no son reales propietarios de esas villas y por consiguiente tampoco les interesa lo que ocurra o no ocurra con ellas. Otra cosa curiosa es que el terreno no ha sido deslindado y que este grupo de 7 personas comparte el título de propiedad de 6 villas que, dicho sea de paso, tienen el mismo diseño arquitectónico. No porque sea un proyecto de viviendas, pues las demás villas construidas en el lugar son diferentes. Además, cuando se llama a uno de los adquirientes para saber a quiénes le compraron, informan de inmediato al hermano de la vicepresidenta de la República, Luis Cedeño Lizardo, quien parece ser el representante. Estos terrenos, valorados en unos $600,000, sin contar el valor de las villas, han destapado un problema de todos los días en este país: el manejo ilegal de las tierras, pero además una extraña casualidad de que los compradores estén vinculados a la pasada gestión del despacho de la primera dama.